Domenico Zipoli, nacido en Prato en 1688, alcanza el éxito muy joven como virtuoso organista y compositor. En 1717 publica las sonatas de entablación para órgano y clavicordio que lo sitúan entre los autores más significativos del 700. En la cumbre de su fama, entra en la Compañía de Jesús y parte para las misiones de América Latina, donde vive 10 años, hasta su muerte en Córdoba, Argentina, en 1716. Por unos 250 años se perdieron las huellas de la música que Zipoli compuso en aquel periodo. En los años 70 del siglo pasado fueron halladas más de 5.000 páginas de música del periodo jesuita en medio de la selva boliviana, entre las que había muchas de Zipoli. Además, se trataba de música de calidad extraordinaria, muy diferente de la música para órgano del periodo anterior. Se puede afirmar que la historia de la música del 700 se debe volver a escribir para darle lugar a la genial producción de un músico que enseñó y produjo música para los indios, además con instrumentos realizados por los mismos indios. Nuestro viaje tras las huellas de la música de Domenico Zipoli en América Latina empieza en la parte oriental de Bolivia, entre la región andina y la selva amazónica brasileña, en un pueblito de Urubichá, no lejos del sitio donde hallaron las partiduras de Zipoli. Con su violín de cedro perfumado, que nos muestra con orgullo, vemos a Ronaldinho. Como muchos jóvenes del pueblo, está empezado su día de joven alumno del más extraordinario conservatorio de música barroca del mundo, al que se asisten 300 alumnos de 6 a 18 años y con una orquesta y un coro de buen nivel. Un grupo de jóvenes músicos de la orquesta de Urubichá está enseñando Fidelis Servus de Domenico Zipoli para el Festival de Música Barroca que tiene lugar cada año en Chiquitos. Los indios aún tocan la música de Zipoli 250 años después de la experiencia jesuita. ¿Partitura de qué? ¿De canto? Bueno, yo he venido aquí a Urubichá el 72 y estaba en la escuela y siempre, como soy profesor de labores, estaba enseñando tejido y bordado y me dedicaba mucho a también la escuela siempre. Y así también los mejores alumnos mandábamos a la Escuela de Economía Doméstica San Ignacio y cuando volvieron los metí a la escuela y ahí siguieron a enseñar, sobre todo de tejido y bordado. Y así hemos fomentado bastante ese trabajo y también
He comenzado otra vez con el tejido en telar, hacer lienzo. Como en Tiempo Misión tenían telares y entonces he hecho de nuevo. Referente a la música, no me dedicaba a nada porque no soy nada música, no sé ni cantar ni nada. Pero el 93 han hecho una especie de ópera navideña con diferentes cantos y presentar así la presentación de Navidad. Y por casualidad fue filmado. Ahí ya conocieron que en Urubichá hay un don especial de música. Y así hemos comenzado de a poco, primero con 3 sueldos, y yo pagué otros más que necesitábamos y después aumentó. Hoy día tenemos 12 sueldos del Estado y el 2002 ya hemos podido lograr recibir la resolución ministerial. Este año lo hemos renovado y ampliado y ya estamos ahora mucho más conocidos también en el ministerio. La enseñanza musical es con 8 años de formación, salen con el título técnico medio bachiller en música. Y en artesanías, en tejido, bordado, tallado, es 4 años la formación y salen con un título profesional de mano de obra calificada. Y las 2 cosas están dentro del instituto. Zipoli tenía una obra muy avanzado, o sea, más llamativo más que todo, ¿no? Tiene una musicalidad bien alegre y bien significativo más que todo. Entonces, creo que Zipoli vino también de otros países para que él hagan obra en Bolivia y lo ha hecho en Bolivia. Hasta ahorita nosotros hemos interpretado la obra de Zipoli y entonces nos gusta mucho y también a la gente le gusta mucho la música de Zipoli hasta hoy en día. Y yo sé que esto no se va a perder, sino que se va a ir hasta lo último, ¿no? Más que todo, a lo último se van y siempre se va a tocar esa obra de Zipoli. De Urubichá somos así, ¿no? Alegre, contento, porque somos familia de la música. Nuestra música es tan alegre y nosotros también estamos alegres, ¿no? Venga, ¿cómo se llama en italiano? Sorella, una madre religiosa para venir a Urubichá, alistarse el cuarto. Los franciscanos misioneros tenían tres factores que trabajan: evangelización, ciencia y trabajo. Evangelización, como Jesús mandó a los apóstoles: vayan a todo el pueblo, anuncien la buena nueva, el reino de Dios. Y la ciencia, trabajando en la ciencia. Los primeros misioneros aprendieron el idioma, hicieron gramática, diccionario y hicieron también cartas de esta región, ¿no? La iglesia se preocupa mucho de la ciencia, ¿no? Y una materia también era la música, ¿no? También el trabajo con las manos, con trabajo.
Entonces vemos, es un conjunto, la evangelización, la ciencia y el trabajo manual, ¿no? Los guaraíes son muy músicos. Y esto notaron los primeros misioneros, eran franciscanos también, de Italia, de Austria, de Alemania, y también un boliviano había, y notaron que fuera de otros dones, mujeres muy valientes, famosas y sobrepechadas por las hamacas, y también por la música. Y los padres misioneros fomentaron la música, ¿no? Lo que ahora tenemos, un gran coro, una orquesta, que es algo famoso porque hice viajes a España y a Francia y 2 veces a Alemania, ¿no? Pero empezó muy sencillamente, por casualidad podemos decir, a pesar que no hay casualidad, todo esto según el plan de Dios. Nosotros esperamos que este instituto de orquesta de Uribechá siga adelante. Pero yo le dije, hay mucha esperanza. ¡Ay, Cayo! ¡Don Eloisa! ¡Vamos! Yo sí, a las 7:30. Ya los otros quedan, ¿no? Y los pequeños no. No todavía. Ahí nomás, David. Tenemos, y también el instituto, con orquesta tiene también 40 cabezas, ¿no? Para el futuro, para que hay muchos gastos. Y también yo pensaba, es otra cosa, pensaba comprar también para la postesanet, para el hospital. Tenemos una pampa de 1500 hectáreas, ¿no? Bien, vamos a la tienda. Padre Walter y hermana Ludmilla son 2 franciscanos de origen alemán que con fe y tenacia indestructible han cambiado en 40 años el aspecto de un pueblo en ruinas, con los indios víctimas del alcoholismo y sin trabajo. Agrandaron la escuela, fundaron una cooperativa de construcción y talleres de tejido para las mujeres especializadas en la producción de bolsos y hamacas. Y el pueblo fue pareciéndose cada vez más a una reducción de la legendaria República de los Jesuitas, que desde 1609 a 1767, con el propósito de defender a los indios de los saqueos de los conquistadores españoles y portugueses, había fundado comunidades en las que estaba prohibida la esclavitud, la tradición indígena protegida y la música era el fundamento del proceso educativo y social. En Urubichá se fabrican actualmente excelentes violines con la misma habilidad artesana de hace 300 años. Este pueblo habitado por indios guarayos representa la misma memoria histórica del barroco musical americano y lo que se ha salvado de la obra de enseñanza de los jesuitas y de músicos como Smith y Zipoli. Este molde es la tapa. Y hay gente que quiere compra nomás de aquí. A veces viene de otro lugar a comprar violín. Yo aprendí aquí cuando había un proyecto, ¿no? Ahí los profesores enseñaron a los alumnos y ahí yo entré a aprender a hacer violín. Ya hace unos 15 años que estoy trabajando con instrumentos. Primero hemos trabajado con
de los franceses, don Adán Paqui, y él vino a enseñar aquí ya hace muchos años, tiempo ya. Pero siempre el padre Walter nos ayuda, todo material, solamente la madera sacamos del padre Walter y las cuerdas, todo herramientas, y nos colaboraron el padre Walter. Así hemos trabajado aquí en Urubichá. Actualmente, un niño cada 3 que va a la escuela de Urubichá asiste al Instituto de Formación Integral y para algunos es el único medio de poder ayudar económicamente a su familia. En cambio de aceite, azúcar, vestidos y utensilios, los alumnos y los jóvenes docentes deben respetar la obligación de asistencia y si faltan a una lección, Padre Walter retira una parte del contenido de la cesta de víveres. Por su parte, Padre Walter compra de los violeros del pueblo los instrumentos que luego, en parte, vende en la tienda de la misión y cuyo provecho, en parte, cede a los padres que mandan a los hijos al conservatorio, en cambio de prestaciones de trabajo. De este modo, se produce un círculo virtuoso increíble y persuasivo, que es la salvación y la esperanza de este pueblo de unas 3.000 personas perdido en medio de la selva amazónica. ¿Cómo es posible que aquí en este lugar, como en tantos otros de América y del mundo entero, gente que, como son el padre Walter y la hermana Ludmila, no son técnicos de música, nunca se prepararon para tener carpinterías, nunca se prepararon para ser albañiles, nunca se prepararon para hacer una orquesta? Tuvieron que hacerlo desde ese deseo imperioso de ayudar a la gente como fuera. O sea, desde un don natural que tenía la gente por tocar instrumentos acá, ellos no sé si has visto esos instrumentos que hacen con tacuara, con caña, que se parece a un violín, y dijeron, pues mira, eso es un violín. ¿Cómo hacemos? Y se fueron literalmente al monte a cortar la madera para hacer violines. No sabes ni cómo se templa un instrumento, ni las dimensiones, te tienes que comprar un instrumento y copiarlo literalmente. Y de eso sacar un instrumento, formar a la gente, hacer una escuela. Con gente nativa, con algo de ayuda de fuera, pero en el fondo tú solo. Tú solo. Los jóvenes músicos de Urubichá, a pesar de los pocos medios de que disponen, tienen talento, como demostraron en su reciente tournée por Europa, y la música también puede ser un recurso para elevarse socialmente y para luchar pacíficamente contra la discriminación racial, porque los indios en Bolivia, como además en toda América Latina, están sometidos a un apartheid muy evidente y relegados en un mundo agrícola, arcaico y analfabeto. Para los padres franciscanos que se baten contra los traficantes de narcóticos y los potentes latifundistas y que tratan de recuperar las tierras sustraídas ilegalmente a los indios, la historia de la orquesta de Urubichá es un maravilloso mensaje de esperanza. A unos 200 kilómetros de Urubichá se halla Concepción, que es un magnífico ejemplo de arquitectura del periodo jesuita, construida por Padre Smith a mediados del 700
en un barroco fastuoso destinado a despertar asombro, estupor y admiración en los indios. En 1972, no lejos de aquí, el arquitecto Hans Roth, mientras estaba restaurando la iglesia de San Rafael, descubrió más de 5.000 páginas de música de los padres jesuitas, muchas de ellas de Zipoli. Este enorme patrimonio cultural, considerado el evento fundamental de la musicología hispanoamericana reciente, está custodiado en el Archivo de Concepción. Domenico Zipoli era el más grande y más importante músico y compositor italiano jesuita quien ha trabajado en el Mundo Nuevo. Los jesuitas necesitaban un músico grande en sus antiguas reducciones. ¿Por qué? Porque la música fue utilizada por los franciscanos, por los jesuitas y otros misioneros como instrumento de evangelización. Cuando los primeros misioneros franciscanos o jesuitas dominicos estaban en América y hablaban de Dios, las conversiones eran escasas. ¿Por qué? Porque los indios conocían a Dios. No lo llamaban Dios cristiano o judío, pero tenían una precisa noción de un Dios. Hablaban de la virtud y hablaban del pecado. También lo conocían los indígenas. Y de repente a alguien se le ha ocurrido, en vez de hablar de Dios, ¿por qué no cantamos nuestro credo? ¿Por qué no cantamos nuestra creencia? ¿Por qué no hacemos fabulosas liturgias que quieren reflejar nuestra noción de la liturgia celestial? A las misiones y los indígenas comienzan a escuchar esta música. Y tenemos descripciones muy precisas de varios de los misioneros que dicen que cuando la música se utiliza como instrumento de evangelización, los indígenas se quedan en la iglesia como en éxtasis. Zipoli vivió en Córdoba y se preparaba para ser ordenado sacerdote e ir a las misiones y trabajar como misionero y músico. Pero su música compuesta en Córdoba fue utilizada como modelo de toda la música misional. Entonces, algunos misioneros que venían a Chiquitos, pasaban por Córdoba, traían alguna copia de su música, pero más frecuente era que los músicos de las misiones de los guaraníes, pero ellos se iban a Córdoba para estudiar con Zipoli. Esta es una parte de la colección de Chiquitos que ya hemos ordenado. Aquí hay la magia de Domenico Zipoli. El título Tantum ergo sacramentum. Y al lado derecho, Zipoli, el compositor. Casi nunca figura Domenico Zipoli, sino más bien Zipoli. ¿Por qué? Porque la copia no es de la mano de Zipoli mismo, sino de un indígena que era músico, pero copista también, y por eso él abreviaba. Otro ejemplo del mismo compositor tenemos a este lado. Es de la música del juego de vísperas que el compositor italiano ha compuesto en América. Es el salmo vespertino Beatus Vir. Entonces figura otra vez el título del salmo Beatus Vir y al lado derecho, como siempre, Zipoli. Y aquí el manuscrito ya ha perdido un poco las últimas dos letras del apellido del compositor, pero sabemos que es Beatus Vir de Domenico Zipoli. Eso es un ejemplo por excelencia para ver cómo el mundo europeo y el mundo americano se unieron en una acción en las misiones. El título misa es la palabra latina, pero mo es la palabra chiquitana misa para, una maconioca para un entierro, para un difunto. Entonces latín y chiquitano en uno. Esta misa mo una maconioca no tiene nombre del autor, del compositor, pero el estilo que demuestra es un estilo próximo a Domenico Zipoli o algún otro misionero. Hay otras obras del mismo compositor
que en Chiquitos, en la colección de música en Chiquitos, no tienen nombre de Zipoli, pero en otras partes hemos encontrado que tienen nombre de Zipoli. Entonces aquí figura como anónimo, pero sabemos que es la música de Zipoli. Son los nocturnos. Aquí tenemos el ejemplo. Nocturno 1, responsorio 1. Son los nocturnos para la Semana Santa, precisamente para la liturgia del Jueves Santo. Son 9 nocturnos que también ha compuesto este compositor. No sabíamos esto hasta muy reciente, que es la obra de él. ¿Cuántas más vamos a encontrar? Yo no sé. Estamos en el taller donde se hace la restauración de los papeles. Han sido diseñadas las mesas con luz, así que ellos pueden disfrutar, digamos, de estos apoyos de tecnología, y cada hoja la ponen en un papel especialmente diseñado para ello, para proteger el documento, que estas partes así, estas partes pequeñas, ya no se van a ir perdiendo. Si una vez están puestos en eso, ya sabemos proteger. Hasta muy reciente hemos pensado que en obra americana tenemos tan solo menos que 20 obras de Domenico Zipoli. Con este descubrimiento nosotros podemos especular que su importancia era realmente significativa, porque tenemos sus misas, tenemos sus lamentaciones, tenemos sus vísperas, himnos, música instrumental, así que él era uno de estos grandes compositores presentes en los archivos musicales. Yo creo que pasarán todavía décadas hasta que podamos, los musicólogos que están envueltos en este proceso, decir con exactitud cuántas obras de este gran compositor hay compuestas en América y salvadas en los archivos. En América Latina, los jesuitas fundaron numerosas misiones sobre un territorio que tiene 2 veces la superficie de Italia, con una organización social basada sobre la propiedad colectiva de la tierra, sin violencia y autoritarismo, y dedicando mucha atención a la cultura indígena. Su modelo económico y social se contraponía a la política de los conquistadores, y tras 150 años en los que lograron realizar una de las más geniales experiencias del cristianismo, en 1767 fueron expulsados por las armadas española y portuguesa, y muchos de ellos murieron combatiendo al flanco del pueblo guaraní. Los jesuitas valorizaron el talento musical de los pueblos indígenas, creando talleres de los que salían instrumentos musicales exportados incluso a Europa. En cada misión había una escuela de música, donde los niños entraban a los 7 años, en la que se les enseñaba teoría, solfeo, coro y a tocar por lo menos un instrumento. En la actualidad, la herencia cultural de los jesuitas, tras 2 siglos de abandono y destrucción, es declarada Patrimonio de la Humanidad, y la música de aquel periodo vuelve a ser ejecutada como ejemplo y testimonio de extraordinario sincretismo cultural. La comunidad de San Javier transmite la gran pasión por la música de los pueblos indígenas con una orquesta y un coro, que ya son una de las realidades más afirmadas de Bolivia. La presencia y la importancia de la música de Zipoli en América Latina está documentada también por las memorias de algunos jesuitas, como por ejemplo Padre Julián Nobler, uno de los últimos que vivió en la región de Chiquitos,
que escribe sobre músicos muy preparados y de una música agradable y bien ejecutada de un autor italiano, uno de los más célebres organistas de Roma, que se había adaptado felizmente a ese puesto y a esa gente. Tras dejar la región de Chiquitos, vamos hacia el sur, en un viaje de unos 2.000 kilómetros hasta Córdoba, Argentina, donde Zipoli vivió durante 10 años y donde murió, a la edad de 38 años. Atravesamos la región de Chaco, boliviano, habitada por el pueblo guaraní, un territorio que ocupa el último declive de los Andes hacia oriente, en una secuencia de altiplanos y quebradas que en la estación de las lluvias se llenan en forma torrencial. Desde tiempos inmemoriales, los guaraníes están en una continua búsqueda de un sitio legendario que les fue revelado por los antepasados, donde los hombres viven libres del dolor y de los sufrimientos, y que se llaman la Tierra sin Mal. Tras la expulsión de los jesuitas de América Latina, los guaraníes se opusieron con todos los medios a la colonización despiadada en defensa de sus tierras. La última batalla contra los grandes terratenientes, apoyados por el ejército boliviano, se produjo en 1872, en Curuyuquí, donde murieron miles de jóvenes en una lucha desigual, arcos y flechas contra armas de fuego. Actualmente, la mitad del pueblo guaraní boliviano vive en condiciones de extrema pobreza, y las comunidades están casi sin tierra, ya sea para trabajar que para vivir. A pesar de ello, en los últimos años se han producido algunos cambios positivos, con el aumento de la sensibilidad internacional hacia los derechos de los pueblos nativos, la toma de posición de la Iglesia a favor del pueblo guaraní y una mayor atención del gobierno, que ha reconocido la Asamblea del Pueblo Guaraní como legítima representante del pueblo y ha aprobado la enseñanza bilingüe del español y del guaraní. La tierra para las poblaciones indígenas y así para los guaraníes es la mamá, la madre. Por eso la tierra no puede ser vendida ni comprada, es la madre y hay que tenerle respeto. Y el uso es según la necesidad y es patrimonio común. La tierra es para lavorare, per il cibo, per la sopravvivenza. Junto a la tierra está el territorio y son dos cosas muy diferentes. La tierra es para trabajarla, para la comida, para sobrevivir. El territorio es un espacio vital, un hábitat ecológicamente respetado. Hablo siempre de los pueblos originarios y sobre todo de los guaraníes. Cuando el hombre guaraní va a cazar, hace su rito religioso,
Pide perdón por tener que matar un animalito que le necesita para mantener a su familia. Él no es el dueño del territorio, de la tierra. Él es alguien que se encuentra junto a todo lo creado, un ser entre otros seres. Casi toda la mejor tierra otros se la han tomado. Y ellos se han quedado así sin posibilidad de futuro. Y después estaría bien buscar otras formas de ingreso económico. No es que un guaraní debe ser solo un campesino, debe trabajar la tierra o criar animalitos para venderlos. Este es un pueblo grande, no es un grupito. Es un pueblo grande con su cultura, con su organización, con su religión. Tiene todo como para ser una nación. Decimos como un pueblo que puede organizarse en todos los aspectos. No es que tiene que pararse para siempre como un pueblo campesino. Su base cultural quizás es agrícola. Pero hay que abrirse camino, encontrar trabajo en todos los diferentes aspectos de la organización social, la posibilidad de un trabajo digno, retribuido, una vida que sea para todos, sin diferencias raciales, pero respetando la cultura. Ahora pensamos que los guaraníes podemos ser capaces de investigar nuestra propia cultura. Eso implica rearmar nuestra historia de nuevo a partir de los mitos, hacer una etnohistoria y luego tratar de armar una propia historia comparando con la historia convencional y explicar muchos elementos, muchos fenómenos que han sucedido en la historia para hacer comprender a la otra sociedad por qué a veces algunos comportamientos del guaraní funcionan de una manera en ciertas épocas, en ciertos momentos, y por qué en otra cambia, ¿no? Y por qué a veces hay factores que hacen al guaraní como una cultura que lo diferencia de los demás en actitudes, en comportamientos, en la forma como se desenvuelve en la sociedad, en las relaciones con los otros. La etnohistoria todavía es un tema no trabajado, estamos empezando recién y hay mucho por hacer en este campo, rescatando, reinterpretando de nuevo la tradición oral, ¿ya? Y en eso estamos ahora. Después de atravesar la frontera argentina, a unos 200 kilómetros de Córdoba, encontramos la vieja carretera, que pasa por un inmenso lago salado de horizonte infinito, en un paisaje suspendido en el tiempo, no muy diferente del que veían los frailes misionarios, que a lomo de mula o a caballo se desplazaban con coraje y fe indestructibles en el inmenso territorio suramericano. El 5 de febrero de 1717, Domenico Zipoli había salido del puerto de Cádiz, llegando a Buenos Aires en julio de 1717. Tras una breve estancia en esa ciudad, salió para Córdoba, que era la verdadera capital de las misiones jesuitas, con el objeto de terminar sus estudios y consagrarse a la evangelización. La decisión de entrar en la Compañía de Jesús y de salir para las misiones amazónicas es uno de los aspectos más complejos y misteriosos de la personalidad de Zipoli, que dejó en Italia una envidiable posición y un notable prestigio por un viaje larguísimo, lleno de dificultades y sin retorno. La idea de utopía que
acaba inoculando el descubrimiento de América a la identidad cultural europea es muy fuerte. O sea, en el siglo XVIII, los que han ido y regresado a Europa desde estas tierras de América tienen una visión muy idealizada de la cosa, muy heroica. Zipoli está en Roma fundamentalmente en contacto con estos misioneros que van y vienen de América, de Asia, de África, y él debe sentir mucha atracción por este mundo abierto, despolitizado, salvaje o un poco más primitivo, que les promete toda la heroicidad y la posibilidad de la santidad. Yo creo que muchos de ellos vienen a América, piden venir entusiasmados con los frutos que aquí se obtienen, que en Europa ya, en la Europa neoclásica y que comienza su etapa romanticista, ya no se vive con entusiasmo, una gran decadencia. Zipoli sin duda siente que con su música va a poder aquí hacer mucho más. Es cuando pide su ingreso en la Compañía de Jesús y es cuando también los superiores deciden que un hombre de esas capacidades iban a ser útiles acá en la misión donde todo hacía falta construirlo todo, no solo los edificios a nivel material, sino también la identidad de la educación jesuítica. Y Zipoli vienen llenos de entusiasmo y generosidad, dispuestos a entregar su vida a esta parte de la iglesia que promete todo y exige también todo, ¿no? No me ayuda, tuve que improvisar un poco. Este órgano, según una leyenda, estaba en el monasterio de las Catalinas y según cuenta la historia oral, es el órgano que utilizaba Domenico Zipoli para dar clase a los indios que venían de las misiones para aprender música en Córdoba. En general eran una especie de escuela de posgrado, ¿no? Porque los indios tenían sus propias escuelas en las misiones, pero a los más avanzados a veces los enviaban a Córdoba seguramente para trabajar con Zipoli. Sí, Zipoli ya en su obra europea revela ser un compositor bastante moderno. Pero cuando llega a América se encuentra con la necesidad de escribir para grupos como en Europa no se veían nunca. Grupos extremadamente numerosos, grupos muy numerosos y con escritura generalmente a 3 voces cantada, 2 violines y bajo, es decir, una textura sumamente simple comparada con las texturas barrocas que generalmente utilizaban el doble coro a 8, a 12 voces. Choque de la formación europea de Zipoli con los requisitos instrumentales y vocales con que se encontró en América, produjeron un estilo que parece ser realmente sumamente original, sumamente dulce, como decían los mismos sus compañeros jesuitas, y sumamente atractivo, con algunos pocos efectos expresivos, pero dejando de lado todos los simbolismos más intelectuales, más complejos, y apelando directamente al oído y, para decirlo de manera un poco cursi, al corazón de los oyentes.
Esta es la tercera estancia jesuítica que se crea en la provincia de Córdoba. Estaba compuesta por 5 sacerdotes jesuitas, la cual tenían una extensión muy grande de 167.500 hectáreas, más de 600 personas trabajando y una producción ganadera. Todo ese dinero que se recaudaba de las ventas de ese ganado era destinado para el mantenimiento del colegio de la ciudad de Córdoba o el Colegio Montserrat. Zípoli llega en el año 1725, ya padeciendo esa enfermedad de tuberculosis muy pero muy enfermo, y alcanza a estar tan solamente un año en este lugar, hasta que muere en el año 1726 a la edad de 38 años. Como si todo hubiera sido arrasado en 1767 con la expulsión de los jesuitas, la biografía de los años de Zípoli en Córdoba y en Santa Catalina está compuesta de poquísimas noticias, sobre todo transmitidas por el biógrafo de los jesuitas, Padre Lozano, quien escribió que la muerte se produjo por una enfermedad contagiosa, maligna tave, que lo había afectado por un año. No hay diarios, cartas u otras huellas ciertas que puedan probar realmente su enfermedad, su actividad de músico o contarnos su estado de ánimo. Sus restos son posiblemente enterrados cerca de la lápida que lo recuerda, en un pequeño cementerio de una propiedad rural. Queda su música inmortal, cerca de nosotros, aún en la actualidad.